La llanura es bella y terrible a la vez. En ella caben holgadamente hermosa vida y muerte atroz. Esta acecha por todas partes, pero allí nadie le teme. Comieran para ver, ni bajaran a beber. Ahí le tengo la boca. Se cumplen 3/4 de siglo de haber sido publicada por la editorial Araluce de Barcelona, de España, la mejor novela que se ha escrito en mucho tiempo en Venezuela, Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Esa edición hizo saltar a un caraqueño de clase media, más o menos conocido en el país, pero no fuera de Venezuela, de esa especie, digamos, de gloria parroquial a una fama internacional que no solamente dura, sino que fue siempre creciendo hasta colocarlo en una de las cimas de la novela latinoamericana de todos los tiempos. Hablar de Doña Bárbara, que es así como hablar de los cambios que ha tenido Venezuela, del patrón, vamos a decir, y de cómo somos o cómo nos hemos ido formando como nación, es ilustrarnos un poco sobre el autoritarismo, sobre la presencia de la mujer, que si uno se pone a ver la misma novela de Doña Bárbara señala una mujer capaz de iniciativa, de riesgo pasional, pero yo la podría comparar también con María Antonia Bolívar, que son figuras que hoy en día te asombra que la mujer esté tan presente en la vida pública, que la mujer haya manifestado la resistencia que ha manifestado a una imposición hegemónica. Bueno, Doña Bárbara era eso, la resistencia a una imposición hegemónica irracional, actuando muchas veces irracionalmente. Entonces Gallegos estaba escribiendo su nueva novela en el año de 1926 o 1927, cuyo título era La Casa de los Cedeños. Resulta que el personaje principal, el protagonista de esa novela, tenía que hacer un viaje a los llanos, concretamente al Cajón del Arauca. Como Gallegos era un novelista realista, un hombre que trataba de reproducir lo más fielmente posible las circunstancias en que se movían sus personajes, consideró necesario ir él mismo al Cajón del Arauca a tomar unas notas, a informarse, a mirar el llano, a vivirlo, a hablar con llaneros, etc. Y eso fue lo que hizo en el año de 1927, aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Entonces se reunió con su hermano Pedro Gallegos y con otro amigo de apellido Juan Salerno. Ellos tres se fueron en un vehículo de la época y llegaron a San Fernando. Y resulta que aquella excursión, que estaba destinada solo a recopilar unos cuantos apuntes para una novela, fue definitiva en la vida del escritor. ¿Por qué? Porque se encontró con una serie de personajes llaneros que inmediatamente simpatizaron con él con ellos, que empezaron a contarle historias maravillosas. Entre ellas, la historia de un abogado que en la realidad tenía los apellidos de Mier y Terán. Este abogado brillante, que prometía mucho desde el punto de vista de sus luces jurídicas y de su inteligencia, se había sencillamente dedicado a la bebida
y se había perdido. Se había convertido propiamente en lo que en la novela es una especie de ser humano degradado. Me refiero, desde luego, a Lorenzo Barquero. Esta historia a Gallegos le llamó la atención. Pensó, bueno, a este hombre lo destruyó la soledad, la falta de comunicación. Es decir, en una palabra, lo devoró la llanura. Pero de pronto, Antonio Sandoval, así llamado Antonio en la novela, pero que en la realidad se llamaba Antonio José Torrealba, que fue un hombre clave en que Gallegos pudiera desplazarse, no solamente por los caminos del llano, sino por los caminos de la tradición llanera, de las coplas, de las leyendas, de todo lo que se contaba de maravilloso en aquellas tierras en aquel momento. Antonio José Torrealba le habló de doña Pancha Vázquez. ¿Pero quién era doña Pancha Vázquez? Doña Pancha Vázquez era una hacendada, dueña de un hato llamado Mata del Totumo, que tenía fama de ser marimacho, es decir, que podía derribar un toro con más fuerza que un llanero, que era fina con el revólver, que era fina con la soga enlazando las reses, es decir, una mujer hombruna. De la barbarie, entre comillas, debe salir una bárbara. No solo seguramente lo pensó así desde su perspectiva de creador, sino que tengo entendido que conoció humanamente esa figura, no había necesidad de inventarla, sino que existían en Venezuela y seguramente en Colombia y en lugares semejantes aquellas mujeres de armas tomar que se enfrentaban a la barbarie del hombre, al predominio y al dominio del hombre, y que poco a poco se fueron haciendo dueñas de sus parcelas, y no solamente de las parcelas que llegaron a dominar, sino también de las leyes que las hacían y de los hombres que administraban esas leyes. Es decir, que no era solamente una fantasía del joven escritor, sino que la realidad estaba poblada de ellos, como también estaba poblada de licenciados jóvenes, de patiquines salidos de la universidad, que querían o que pretendían iluminarlos con su luz. Todavía hoy andamos en eso. Todavía hoy andamos diciendo que vamos a cambiar el mundo, que de la universidad saldrá la luz frente a la barbarie establecida. Son puras estupideces. Realmente lo adecuado sería la búsqueda de un entendimiento de diversas realidades que forman la heterogénea realidad venezolana y hispanoamericana. Por supuesto que cuando Gallegos escribe Doña Bárbara, todavía Venezuela estaba geográficamente fracturada, no había caminos, ni autopistas, ni teléfonos, ni telégrafos, y por consiguiente se podía facilitar el reinado de una virreina como Doña Bárbara. Es decir, el país archipiélago permitía la fragua de esa naturaleza humana en cuyo trono podía establecerse perfectamente una mujer que tenía que vengarse de la injusticia del ambiente y que podía por consiguiente establecer sus propias leyes mientras no llegaba de la ciudad capital la iluminación, en este caso representada en términos relativamente tenues por Santos Luzardo. Entonces Gallegos vio inmediatamente la relación entre esta mujer y lo que ella representaba como símbolo de esa llanura bárbara, salvaje, supersticiosa, y este hombre, Mieri Terán, o sea, Lorenzo Barquero, que había perecido por exceso de bebida alcohólica. Y inmediatamente se le vino la chispa, ¿no? Pero empezó a conocer otra serie de personajes secundarios que en la novela tienen un total de 42. Todos ellos tomados de la realidad, todos ellos tomados del corazón verdadero de los llanos de Venezuela. Doña Bárbara para mí es exactamente el personaje emblemático de Rómulo Gallegos, pero no ella en sí misma, sino lo que simboliza como paisaje, como tierra, como país, como reclamo, como lesión ancestral de un pueblo humillado. Pero al mismo tiempo Doña Bárbara es un paisaje, es el llano. Ella está disgregada en todos sus personajes, en cierta manera, porque ella es la tierra, la llanera, el llano, Venezuela. La Venezuela es esa Bárbara que ella representa y que fue pues esa Venezuela de la época de la dictadura gomecista. Es una gran novela que no pierde su vigencia
está siempre de actualidad y es un ejemplo sencillamente para las nuevas generaciones, tanto de escritores como de lectores, que están ante una obra de arte y que, pueden tomarla como ejemplo. Entonces Gallego desistió de escribir La casa de los Cedeños, es decir, la tiró al cesto de los papeles, y se vino a Caracas con aquel entusiasmo para escribir todo aquello que de pronto lo había verdaderamente seducido al gran novelista, había despertado su imaginación, los paisajes llaneros con sus caños, sus ríos, sus esteros, o sus caimanes, las coplas de los llaneros, el rodeo, las costumbres en general de esta gente, le habían nutrido de tal manera la imaginación de novelista que llegó a escribir apresuradamente una novela. Esa novela se iba a llamar La Coronela, y cuando tuvo las primeras cuartillas las mandó a la tipografía Vargas, donde estaba su pariente don Juan de Guruciaga, y La Coronela comenzó a editarse. Pero a medida que le mandaban las pruebas engaleradas, Gallegos se desilusionaba de lo que había escrito, aplicando un sentido de autocrítica que en él fue siempre muy, muy despierto, muy fuerte, desechó aquellas cuartillas y perdió entusiasmo y ordenó que no se continuaran publicando. Es un personaje característico de la cultura venezolana, que es un personaje del llano, y eso, que era de carácter fuerte. Mira, una de las cosas más lindas y más bellas de nuestra novela es presentar lo que es en sí el venezolano. No le gustaba que los hombres la pisotearan, sino que ella quería ser como un hombre también. Vamos a seguir hablando del milagro de doña Bárbara. El primer milagro es este encuentro con estos personajes que él no esperaba hallar, que fue una cosa fortuita del azar muy afortunado. Pero el segundo milagro es el que viene. Se enferma doña Teotiste, su esposa, dicho sea de paso, una dama a quien Gallego amó más allá de la muerte. Y aquí en Caracas se habían agotado los recursos médicos para el tratamiento de la enfermedad que ella tenía. Por este motivo, Gallegos tuvo que hacer un viaje a la ciudad de Boloña. Bueno, en el barco, Gallego quiso, me imagino yo, con el aire marino, en fin, la tranquilidad de un viaje por mar, quiso releer aquellas cuartillas de La Coronela para ver si algo quedaba que a él le gustase. Le pareció horrible y decidió, en un momento de despecho consigo mismo, en un momento de, ¿cómo pudiéramos llamar eso? De absoluta carencia de entusiasmo por lo que estaba haciendo, tirarlas al mar. En el momento en que, vamos a imaginarlo así para dramatizarlo un poco más, el momento en que este novelista va a lanzar aquellas al mar, la mano de doña Teotiste se lo impide. No, señor Rómulo, eso no lo lance al mar. Y no lo lanzó. Es el segundo milagro. Toda obra clásica es clásica porque presenta para siempre la concepción inamovible de lo que es el hombre. Es el esquema para siempre de lo que somos. Es como si fuera la horma de nuestro ser, de nuestra manera de ser en el mundo. Imagínense ustedes entonces qué significa doña Bárbara en este momento. Doña Bárbara, ahora actualizada, es el país de los grandes terratenientes, del gran poder económico y político, que está contribuyendo a que Venezuela no pueda surgir realmente como un país libre, como un país de incorporación de todos los venezolanos, un país de la participación. Es indudablemente que sigue siendo verdad doña Bárbara en ese mundo donde hay tanta explotación, donde hay tanta componenda de los poderosos de la tierra, y la Venezuela libre, la Venezuela que se incorpora, que quiere incorporarse, aspira a que no haya más ese mundo. El tercer milagro ocurre en la clínica de Boloña, donde fue operada doña Teotiste. Allí, tú sabes, en la convalecencia de la enferma, de doña Teotiste, en la tranquilidad que uno supone en una clínica de silencio, etcétera, etcétera, a Gallegos le volvieron a aparecer los fantasmas llaneros, fantasmas bellos, pues. El fantasma de doña Pancha Vázquez, el fantasma de Lorenzo Barquero, y él había inventado dos personajes que no los tomó en la realidad, sino de su fantasía. Uno es el Santo Luzardo, el contratipo de Lorenzo Barquero, y Marisela, el contratipo de doña Bárbara.
Todos estos personajes comienzan a vivir de nuevo dentro de él y empieza a escribir de nuevo con renovado entusiasmo. Cuando llega a Caracas continúa escribiendo y a los meses ya tenía el manuscrito que le entregó a la editorial Araluce de Barcelona, la cual publicó esta obra el 15 de febrero de 1929 y al mes, cuarto milagro, un jurado formado por algunos de los más preclaros escritores españoles de ese momento, entre los cuales estaba Sorín, muy conocido entre nosotros, lo eligieron como el mejor libro del mes entre todos los que se habían publicado en España en esa fecha, en ese febrero de 1929. De ese modo, doña Bárbara entraba con pie derecho en la historia para quedarse en ella. Es lo que se llama, o que se llamaba, una novela de tesis. Sus personajes no tienen mucha profundidad psicológica porque son fundamentalmente arquetipos. Más que personajes que hayan existido en la realidad, que hayan sido copiados en la realidad, son símbolos de un país que se llama Venezuela y que está simbolizado de alguna manera en esa joven inocente, pura, que se llama Marisela, no es sino una forma de llamarla Venezuela. Y alrededor de ella se pelean fuerzas diferentes, que son la barbarie, encarnada precisamente en una mujer que se llama Doña Bárbara, y cuyas posesiones, no por casualidad, se llama el miedo, Guato. A ella se va a enfrentar la civilización, alguien que viene de la ciudad a combatir precisamente el dominio de Doña Bárbara, el dominio de la barbarie, que se llama Santos Luz Ardo, es decir, ardo en luz. Yo traigo la luz ardiente de la civilización para enfrentarla a la barbarie. Es decir, que viene a ser como una continuación de la gran obra que en el siglo XIX escribiera el argentino Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, o enfrentamiento entre la civilización y la barbarie. Esa interpretación de doña Bárbara se mantuvo durante mucho tiempo, pero ya quizá no se sostiene por el hecho de que hay algunos elementos que la distancian a esa obra de lo que fue la obra fundamental de Sarmiento, el argentino del siglo XIX. ¿Qué es lo que sucede en primer lugar con Sarmiento? Es una obra influida por el romanticismo. ¿Qué es lo que sucede con doña Bárbara y con Rómulo Gallegos? Que la obra y su autor no están influidos ya por esa corriente, sino por el positivismo. Y en el positivismo la idea de evolución y la idea de dialéctica se incorporan a la interpretación de la realidad. Sarmiento plantea la necesidad, la obligación, la misión humana de imponer a la fuerza la civilización europea a la barbarie hispanoamericana. Hace lo mismo Rómulo Gallegos. Si uno se detiene en un artículo que él escribió en el Cojo Ilustrado en 1912, se dará cuenta de que ya advierte cómo no se puede plantear un choque brutal entre la civilización que se ha formado en la América Española y la civilización que ha proclamado y ha querido establecer desde antiguo el conquistador. Él ve la necesidad de un acoplamiento y de un acoplamiento progresivo debido a la noción de evolución que él toma del positivismo, y eso lo desarrolla también él muy tempranamente en una revista muy famosa que él fundó llamada La Alborada, de manera que antes de doña Bárbara tenemos lo que escribe en La Alborada y lo que dice en el Cojo Ilustrado, que establecen una distancia notable entre la lucha de la civilización y la barbarie que planteaba Sarmiento en el siglo XIX. Él lo que plantea es una tesis sociológica. Gallegos era, como toda la intelectualidad de su momento, positivista. Esa era su ideología, podríamos decir. Es curioso porque se tiene la idea de que los positivistas eran todos gomecistas, y en efecto, Vallenilla Lanz, Gil Fortul, Lisandro Alvarado, Arcaya, todos los cerebros que rodearon al gomecismo y que exaltaron al gomecismo eran positivistas. Pero lo que no se dice siempre es que también los intelectuales que
antes del 28 se enfrentaron al gomecismo eran también positivistas. Y los más destacados eran Gallegos, Pocaterra y Rufino Blanco Fonrona. Entonces los personajes gallegos entonces tenemos que verlos en esas formas como yo la he descrito, más como símbolos que como personajes reales. ¿De qué se trata entonces, doña Bárbara? Desde luego que del planteamiento de dos lecturas diversas de la realidad venezolana, pero en ningún momento de la búsqueda de la necesidad de que la civilización europea y la legalidad de corte occidental se impongan a la fuerza a la naturaleza y a los hombres y a las costumbres de la Venezuela rural, especialmente del llano. De lo contrario, no se entendería cómo el llano subyuga a Rómulo Gallegos. El paisaje del llano lo atrae muchísimo, pero también los personajes. Rómulo Gallegos no condena a doña Bárbara. Rómulo Gallegos no condena el universo humano que rodea a la devoradora de hombres, sino que por el contrario los considera desde el punto de vista lírico, desde el punto de vista creativo, pero también desde el punto de vista humano. El propio Santos Luzardo, que debería ser el eje de la civilización, en la encarnación del proyecto civilizatorio, no es un hombre que detesta la naturaleza y la quiere dominar por necesidad, sino que contrariamente también el magnetismo del llano lo atrae. Es decir que Rómulo Gallegos ciertamente plantea la antigua lectura de la civilización frente a la barbarie que lo han planteado los admiradores de Europa desde el siglo XIX, pero en ningún momento hace una repetición mecánica. Él comienza a valorar la barbarie, si se puede utilizar el término. Es decir, no hay barbarie, sino que hay un proceso de civilización peculiar al cual se puede imponer progresivamente otro proceso de civilización peculiar. Por otra parte, Santos Luzardo es el hombre tradicional de la fuerza, pero también el hombre que se sentía muy incómodo ante el cuestionamiento que le hacía al no ser obedecido en forma inmediata. Eso en el fondo también es lo que está pasando en la actualidad. La participación y la presencia de la mujer en la sociedad ha obligado a cambiar las relaciones del hombre y ha obligado a la complementación, no solamente en tareas y en roles, sino en una visión del poder. La visión de Santos Luzardo es una visión del poder hegemónica. La visión de doña Bárbara es una visión de no quedarse atrás, pero no ser irrespetada, no ser pisada. Y yo creo que hoy en día eso está presente cuando tú dices Venezuela lo que quiere es un país de oportunidades. Y ese país de oportunidades está representado también hasta por la figura de Marisela, que es una figura muy pasiva en algunos momentos, muy adaptativa en algunos momentos, pero no por eso sumisa. Y yo creo que Gallegos captó mucho el sentido de fuerza y yo diría, de capacidad de audacia y de riesgo que tiene la población venezolana, que no se amilana, pero tampoco es una persistencia en metas y en objetivos a ultranza. Nosotros negociamos mucho. De cierta forma, doña Bárbara es una novela de negociación. Allí entonces desaparece el choque, que se consideró como el antídoto y como el remedio del siglo XIX hispanoamericano. Había que darnos píldoras de civilización, había que darnos píldoras de blancura, teníamos que blanquearnos y ser europeos para hacer algo en la historia universal y en la vida. Plantean los románticos del siglo XIX, es lo que se observa en Sarmiento. Sin embargo, Rómulo Gallegos no llega a ese extremo. Rómulo Gallegos se regodea en la presumible barbarie. No hay tal barbarie para Rómulo Gallegos. Hay una forma de vida peculiar que pudiera suplantarse progresivamente. Los personajes de Rómulo Gallegos, que supuestamente representan la barbarie, no son dignos de repulsión, nos atraen, nadie quiere destruirlos. El autor, por supuesto, no los quiere destruir. Pero no hay que olvidar que hay personajes que tienen su propia vida en el mundo de doña Bárbara, que tienen su propia vida en el mundo, o sea, en el personaje de doña Bárbara, dentro de ese personaje. Hay varios que son realmente emblemáticos y que le robustecen su figura, la figura de la dañera, de la gran señora, que es la tierra venezolana, irascible, que es la tierra venezolana, que está reclamando su lesión esencial, que es la humillación.
Hay un personaje que se llama el brujeador, que es realmente un personaje que puede vivir su propia vida en la novela de Doña Bárbara. No tanto Santo Luzardo, para que ustedes vean. A mí me parece Santo Luzardo una figura gris, porque es una figura más bien que representa una Venezuela que fue la que contribuyó a que se impusiera una concepción del mundo, del hombre venezolano, del poder económico, del poder de la propiedad privada, que realmente escapa a lo que realmente es Doña Bárbara en sí mismo como novela, más allá de las propias proposiciones de Rómulo Gallego. El brujeador es uno de ellos, pero también está otro personaje que es emblemático, que es Lorenzo Barquero, que no hay que olvidar nunca, y Mr. Danger, que es también otra figura emblemática por las razones que ustedes adivinan, que es el famoso americano que se instala en Venezuela y que considera a Venezuela como su especie de propiedad privada, de su patio trasero, y que contribuye pues a darle esa gran fuerza simbólica a Doña Bárbara. Rómulo Gallegos no seguía al pie de la letra la lectura o la versión de la realidad hispanoamericana que planteaba Sarmiento. Aquello fue la lectura romántica. La de Rómulo Gallegos es la lectura del positivismo ya en decadencia, que no podía plantear el choque de los trenes, sino más bien la búsqueda de unos rieles a través de los cuales pudieran caminar las dos locomotoras hasta que en un momento determinado la más vieja, la más agotada, poco a poco, a través de la evolución, le diera paso a la otra. Pienso que es lo más importante que se puede observar en Doña Bárbara, distinto de esa lucha de blancos contra indios, del abogado contra la dueña del hato, que tendría que terminar en una guerra civil, que tendría que terminar en una devastación, en el acabar unos venezolanos a los otros. Rómulo Gallegos no planteó eso, ni como novelista, ni como hombre público. Evidentemente, en la obra más importante, que es Doña Bárbara, sí hay, en definitiva, en suma, desde luego, un pugilato entre la civilización y la barbarie, pero no era una guerra a muerte, sino un coqueteo, un acercarse y separarse que, debido a la evolución que era muy importante en las teorías de entonces, conduciría a una civilización y a una sociedad distinta, sin que eso significara que Doña Bárbara fuera ahorcada en la plaza pública por el mandato civilizador de Santos Luzardo. Las novelas tienen mucho de realidad. Si nosotros revisamos la literatura latinoamericana en este momento, vemos que es una literatura que está saliendo de lo parroquiano, de lo inmediato, hacia lo universal. Y Doña Bárbara es precisamente la fuerza de lo que tenía lo rural, la fuerza de que es más importante las personas que los bienes, es más importante las relaciones y el ser respetado que las cosas. Bueno, en nuestros sectores populares hoy en día lo que se nos está demostrando es que precisamente las personas cuentan. Y yo creo que esa novela hoy en día hay que releerse en función ya no de los mitos o de los prejuicios, sino releerse en función de las aspiraciones de la gente. Lo que ha hecho Doña Bárbara, una obra clásica no solamente de la literatura venezolana, sino de la literatura en lengua castellana, es la autenticidad con la que Gallegos, tomando elementos locales del llano venezolano, representó valores universales como en la lucha del bien contra el mal, de la barbarie, que es un esquema bastante suramericano de la literatura del siglo XIX y del siglo XX, la lucha de la barbarie contra la civilización, que por cierto ya Gallego había tratado de alguna manera en obras anteriores, como en algunos cuentos de los aventureros. Esa es, creo yo, la esencia. Es decir, por primera vez, valores locales, regionales, paisaje llanero, los llaneros mismos, sus tradiciones, sus costumbres, su folclore, sus coplas, etcétera, proyectados universalmente hacia un plano en el cual lo que interesa es el enfrentamiento del bien contra el mal. Yo escribí mis libros con el oído puesto sobre las palpitaciones de la angustia del venezolano.